Hola, qué gusto encontrarle al inicio de un nuevo recorrido. Hoy hablaremos sobre un tema importante, los riesgos de usar patines, patinetas y carriolas en la vía pública. A partir de los estudios que viene realizando el Instituto de Medicina Legal, es que ellos plantean que los accidentes de tránsito constituyen la primera causa de muerte violenta, y esto está dado precisamente con el atropello a los peatones, personas que en su condición de pasajeros no usan el cinturón de seguridad, y ahí cuando se produce el impacto contra otro vehículo o contra un objeto, un obstáculo fijo. Entonces, es que los resultados, las consecuencias dan como una muerte violenta. Y cuando esto lo vinculamos al uso de estos medios infantiles, las patinetas, las carriolas, los patines, por eso es que insistimos en que no pueden ser utilizados por estas vías. Yo en mi carrera deportiva he tenido grandes lesiones, me he caído, que es lo más habitual en un patinador, son las caídas de quemadura por fricción. Gracias a Dios nunca me he roto un hueso, pero lo tenemos vigente en ese deporte, es gajes del oficio, como se dice. Es un deporte muy riesgoso, es tan riesgoso en la pista, así que imagínense en la vía, muchos más riesgos, muchas más lesiones, entonces tratemos de evitar todo eso y patinemos donde es debido. Aunque estos medios de transporte son divertidos y prácticos, también pueden ser peligrosos si no se utilizan con precaución. Así comienza nuestra reflexión de hoy. Acompáñenme, ya estamos recorriendo la vía. El uso de patines y patinetas se ha incrementado en las ciudades del mundo, algo que comienza a apreciarse también en nuestro país. Patines y carriolas son los medios infantiles que tradicionalmente han utilizado los más pequeños en el hogar como parte del tiempo libre, y que en los últimos tiempos hemos apreciado que se han incorporado más personas en el uso de estos medios infantiles a partir de la situación hemos ido teniendo con el tema del transporte. Ahora, ¿qué sucede? Que también los jóvenes, adolescentes y personas de avanzada edad en este momento lo hemos visto desplazándose por las diferentes vías, y entonces queremos aclarar todo lo que al respecto se relaciona para evitar que se vayan a producir accidentes de tránsito. ¿Por qué no deben emplearse estos medios en la vía pública? ¿Qué implicaciones tienen para la seguridad vial? A partir de los estudios que viene realizando el Instituto de Medicina Legal, es que ellos plantean que los accidentes de tránsito constituyen la primera causa de muerte violenta, y esto está dado precisamente con el atropello a los peatones, personas que en su condición de pasajeros no usan el cinturón de seguridad, y ahí cuando se produce el impacto contra otro vehículo o contra un objeto, un obstáculo fijo. Entonces, es que los resultados, las consecuencias dan como una muerte violenta. Y cuando esto lo vinculamos al uso de estos medios infantiles, las patinetas, las carriolas, los patines, por eso es que insistimos en que no pueden ser utilizados por estas vías. Y estamos hablando de vías principales, en el caso aquí, por ejemplo, de la capital, al igual que el resto del país, nos estamos refiriendo a bolleros que se han visto. También nos estamos refiriendo a la calzada 10 de octubre, a 51. Sabemos la situación que hay, pero en este minuto, a partir de lo que establece la ley, y por eso que nosotros lo estamos alertando, no pueden ser utilizados en vías principales. Son medios infantiles que están establecidos para ser utilizados en los parques, en los centros deportivos, en los centros de recreación. Fíjense que cuando se revisa la ley, en la parte que corresponde a los peatones, se habla qué cosa es el peatón,
cuando no aparece como conductor o pasajero, que es el que interviene en la vía pública, pero esclarece que también se incorporan como peatones a los menores que usan estos medios infantiles, pero como parte de la vía es el lugar de la acera que viene conjuntamente con estos lugares de seguridad. Nosotros queríamos aprovechar la oportunidad para significar algo que consideramos muy importante. Nos vamos a referir a la etapa de la adolescencia y la juventud. ¿Pero por qué? Porque bueno, son más intrépidos, son más impulsivos, no piensan bien las cosas. Y ahí es donde precisamente, incluyendo el tema de la responsabilidad, todavía no alcanzan la madurez y la responsabilidad que nosotros consideramos. Y por eso que es importante que en el caso de la familia, independientemente de que hay otros factores que también se encargan, que por favor apliquen la mano a partir de un consejo, de una recomendación, de una alerta. Y cuando decimos el resto de los factores, porque bueno, sabemos que están las escuelas, que hacen su trabajo a partir del programa de educación vial que está previsto. Lo cierto es que con esta práctica se incrementan los riesgos de accidentes viales. La interacción con vehículos ligeros y de gran porte colocan en una situación de desventaja y desprotección a quienes usan en la vía estos medios. El patinaje es un deporte muy riesgoso de muchas altas velocidades, entonces tenemos muchas caídas. Yo mismo me he raspado todo el cuerpo, he tenido quemaduras de fricción, hay muchos atletas que se han roto huesos, o es gaje del oficio, es gaje del deporte, es normal, cada deporte tiene su riesgo. Entonces, como tenemos un deporte, somos amantes de un deporte tan riesgoso, tan de alta velocidad, es necesario no utilizar las vías para efectuarlo, ya que no tenemos la seguridad, aunque usemos casco, rodillera, que son las protecciones, la vía no tiene la seguridad para utilizarlo. Entonces utilicemos todas las vías necesarias, tenemos la pista, tenemos muchos lugares, muchos parques donde podemos patinar. Nosotros revisando los archivos como tal de los accidentes de tránsito, sabemos que ocurren accidentes entre vehículos, accidentes con camiones, accidentes con obstáculos fijos, con un ómnibus. Fíjense que son de unas características o de un tamaño o de una proporción superior. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias? Evidentemente que fatales. Los riesgos suelen ser tan grandes que no solo afectan a quienes usan estos dispositivos, sino también a peatones y otros conductores. ¿Está consciente de esto? ¿Cuál es el riesgo que corre? Bueno, si comparamos los conductores y pasajeros de los ciclomotores, de las motos, de las bicicletas, no tienen prácticamente protección, están en desventaja con el resto de los vehículos a la hora que comparten en la vía pública. A ellos les va a suceder lo mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque no pueden mantener el equilibrio como uno quisiera. Y por la otra parte, en caso de tener un accidente, cuando caen al pavimento, ¿cuáles serían los resultados? Yo creo que las consecuencias serían bastante comprometidas. Por eso es que nosotros insistimos que a partir de lo que establece la ley y cuando revisamos en profundidad, no está permitido que estos medios que son infantiles sean utilizados para la vía pública. Y aquí es donde se demuestra el riesgo que asumen, porque además hay un elemento que es importante. Si usted es el móvil, si usted es el causante, el autor principal del accidente, tiene que asumir la responsabilidad. Y para quienes usan estos medios, utilicen los dispositivos de protección a su alcance y háganlo en espacios públicos, principalmente en parques y sitios deportivos. Tenemos muchos lugares acá en La Habana y en muchas provincias que son necesarios y son los lugares específicos para poder patinar, donde tenemos todas las protecciones. En las vías no tenemos la seguridad vial para poder patinar y lo mejor es cuidarse la salud. Un accidente, el más riesgoso es el patinador. Entonces lo que tratamos de evitar teniendo estos lugares donde poder patinar es cuidarnos la salud. Entonces cuidémonos la salud, evitemos un accidente. Está la esperanza de vida en Cuba. Estamos hablando de 78 años de edad. Pero en estas edades tempranas, cuando vemos que participa un joven, un adolescente, un menor,
y que por cualquier situación pierda la vida, ¿cuántos años dejó de vivir? Y también, como consecuencia de los accidentes de tránsito, las personas que por situación de discapacidad no pueden cumplir con sus proyectos de vida. Y necesitamos que las personas que en este minuto nos están mirando comprendan, si es la mamá, el papá, algún familiar, algún amigo, por favor, que le transmitan a estos jóvenes, a estos adolescentes o a las personas que en este minuto lo están utilizando para aprovechar y poderlo complementar con cualquier actividad, que entiendan que no lo pueden utilizar, porque es bastante peligroso. En caso de tener un accidente con cualquier vehículo de los que en este minuto sí están autorizados a transitar por la vía, pudiera ser fatal. Y por eso es que estamos insistiendo que estos medios que en este minuto se están aprovechando como medios alternativos para movernos, para poder complementar cualquier otro tipo de actividad, está totalmente prohibido. Si usas patines, patinetas o carriolas, hazlo de manera consciente y no olvides seguir las normas del tránsito. Sus sugerencias sobre este y otros temas, envíelos a los contactos que aparecen en pantalla o a la dirección electrónica giselar@enet.cu. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. La próxima semana continuamos recorriendo la vía.